Eco 360. Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es Eco 360. Veamos cuál es nuestro top 5 para esta noche. Hoy es 3 de febrero del año 2015. Top 5. Un escenario complicado, refiriéndonos al que se plantea en el seno del Pleno de la Corte Suprema de Justicia ante querellas, denuncias e investigaciones contra Ricardo Martinelli. Top 4. Negocios de campaña. El abogado de Rafael Guardia dio a conocer gran parte de las declaraciones que dio con respecto a cómo se hacía el negocio de las bolsas de comida. Analizaremos el modus operandi. A partir del top 3 nos acompañará el administrador de la Autoridad de Aseo, el señor Eladio Guardia, y con él vamos a hablar de 3 temas. Basura, ¿dónde estamos? Problema municipal. Y 1, retos de la Autoridad de Aseo. Recuerde que usted puede ver este programa a través del www.ecotv Panamá y también todos nuestros contenidos, nuestras entrevistas a través de nuestro canal de YouTube EcoTV Panamá. Un escenario complicado. Las querellas que se presentaron, o parte de las querellas que se presentaron contra Ricardo Martinelli por el caso de los pinchazos, violaciones a la intimidad, fueron enviadas a la Corte Suprema de Justicia. Veamos un poco lo que está ocurriendo con esto. Por un lado, el día de hoy, a través de un comunicado, el Ministerio Público dio a conocer que hasta el momento 44 personas han declarado, es decir, tienen 44 declaraciones juradas de personas testigos o víctimas de la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, en el caso que se investiga por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Previamente, como dice el comunicado, la Fiscalía Auxiliar remitió a la Corte Suprema de Justicia 5 querellas presentadas por los señores Michel Doens, Balbina Herrera, Bernabé Pérez, Miguel Antonio Bernal y José Luis Varela contra el expresidente Ricardo Martinelli con el objeto de constituirse en querellantes. El Ministerio Público reiteró, para cerrar esta nota, que se tiene programado seguir citando a más personas víctimas de los hechos punibles antes mencionados, así como otras diligencias propias de este tipo de investigación. Es decir, que la lista es más larga y continuarán las citaciones tanto a víctimas como testigos. Recordemos que las investigaciones que avanza el Ministerio Público con respecto a este tema es por la supuesta violación del artículo 167 del Código Penal, que establece que quien, sin contar con la autorización judicial, intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público, será sancionada con pena de 2 a 4 años de prisión. Se dio a conocer a través de este comunicado, y también había estado en los medios ayer, que habían sido enviadas estas 5 querellas que han presentado estas 5 personas a la Corte Suprema y que las mismas habían sido repartidas a 5 magistrados, quedando las mismas asignadas respectivamente a magistrado Harry Díaz, magistrado Harley Mitchell, Hernández León, Abel Zamorano y José Ayú Prado. Entonces la pregunta que se plantea ahora y el posible escenario al que nos enfrentamos es que, por un lado, el señor Ricardo Martinelli, recordemos que tiene su condición de diputado por ser diputado del Parlacén, por lo cual le aplica la restricción de los 2 meses para conducir y concluir la investigación solo con 1 mes de prórroga. Y ya se ha creado o se ha asignado a un magistrado fiscal, Oiden Ortega, y a un juez de garantías que viene siendo el magistrado Jerónimo Mejía. La pregunta es, ahora con estas nuevas querellas que han sido enviadas a la Corte y por lo que vemos como continuarán las víctimas desfilando por el Ministerio Público, quiero anticiparme
o tratar de hacernos la pregunta anticipándonos a qué va a ocurrir en el seno del Pleno de la Corte desde el punto de vista de procedimiento si siguen llegando querellas contra Ricardo Martinelli por los distintos delitos. ¿Las pueden acumular todas en un solo expediente? ¿Las pueden acumular dependiendo del tipo de delito de que se trate? ¿Hay que crear varias fiscalías? Hago estas preguntas porque me preocupa el corto tiempo, si es que no se resuelve una advertencia de inconstitucionalidad que existe, que la describió el otro día el licenciado José Alberto Toto Álvarez aquí, para quitar este obstáculo del camino. Y me preocupa, por otro lado, la falta de infraestructura. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia no es una fiscalía. Entonces, el magistrado Aiden Ortega tiene que dotarse ahora de la infraestructura, del personal, de la logística, de los recursos, de un montón de factores para montar una oficina de instrucción, una fiscalía funcional como si fuera la del Ministerio Público. Entonces, ante esta otra ola de querellas, y si las querellas siguen llegando, nos preguntamos qué va a ocurrir. Me preocupa de gran manera esto, y por el otro lado el señor Ricardo Martinelli sigue estando fuera de Panamá y ahora se suspende la solicitud de la Corte, se pone en pausa la solicitud para levantar el fuero electoral porque se va a optar por notificar primero al expresidente Ricardo Martinelli antes de solicitar el fuero electoral. ¿A dónde voy con todo este argumento? Por un lado, ojo que ante la acumulación de querellas se complica el escenario procesal del Pleno de la Corte Suprema, que ya de por sí, como decía, no es un ente acostumbrado a esto, con limitaciones de tiempo que parecen casi imposibles de cumplir. Pero por otro lado, el punto con el que quiero cerrar este bloque es que se nos confirma poco a poco, querida audiencia, que el sistema está diseñado para garantizar la impunidad. Y no estoy hablando de la impunidad del expresidente o de X funcionario, de los protegidos, de los aforados. Si aquí hubiera sido cualquier Juan Pérez el que hubiese estado señalado por un delito tan grave o por estos delitos tan graves, ya estaría detenido. Prueba de ello, está detenido Rafael Guardia, está detenido Giacomo Tamburelli, está detenido Alejandro Garús, está detenido Gustavo Pérez. Pero a Ricardo Martinelli, que ha sido mencionado por dos de los imputados y que muchos de los caminos de lo que se investiga conducen a él, ni siquiera todavía se le ha podido notificar y los días siguen transcurriendo. Esto para mí una demostración más de que el sistema diseñado por los políticos y aprobado por los políticos está hecho precisamente para esto, para que no funcione. Y si no hacemos presión y no cambiamos estas normas, estaríamos condenados a que estas cosas sigan ocurriendo. En el próximo bloque, en Eco 360, seguimos. Negocios de campaña, basura, ¿dónde estamos? Problema municipal y retos de la autoridad de aseo. Ya regresamos. Eco 360.